Para distender este pase tan especial que tenemos, voy a empezar con una pregunta capciosa. ¿Qué sería peor para Alfredo Cornejo? ¿Perder las elecciones del domingo o que el Tomba se vaya al descenso? Mirá cómo empezamos. Buen día. Tenés que elegir una. Buen día. Es una pesadilla donde tenés que elegir una de las dos. Buen día, gobernador. Buen día. Gracias por la invitación. No, prefiero perder las elecciones. Sabe que no es posible. Bueno, entonces vamos por el fútbol, una pregunta más de fútbol. Ayer me putearon mucho los hinchas del Tomba, mucho, incluso he recibido puteadas a mi teléfono, porque tuve la peregrina idea de sugerir que siendo el partido con San Martín de San Juan tan duro, tan tenso, tan difícil, incluso para los jugadores, ¿no sería mejor jugarlo en el estadio? No sé cómo me putearon. ¿Pero por qué? Si encima Por perder la localía. Pierden todos los partidos. ¿Y cómo? En el Gambarte pierden todos los Por partidos. eso, hay que ir al estadio. Hay que salir de la maldición. Hay que ir No, al pero Malvinas. no es cierto. ¿Qué no es cierto? No pierden todos. Godoy Cruz ha empatado todos los partidos. Bueno, no ha ganado No ninguno. es lo mismo. digamos. Seamos Bueno, pero rigurosos con la pero si te información. preguntaran, ¿no? Ha perdido uno, es cierto. Ha perdido uno. Si te preguntaran, ¿qué dirías? Ahí está la tribuna muy cerca, los hinchas, ¿viste? Se juegan mucho, qué sé yo, no sé. La verdad es que no sé qué ayuda más. Si te alientan o que... O que te puteen o que te presionen. exijan. No estoy en la piel de un jugador de fútbol, así que no sé qué es mejor. Pero sí es cierto que Godoy Cruz no tenía buenos partidos en el Gambarte, así que eso Pero lo que es una vergüenza es cómo cambian las reglas de juego la AFA. Ajá. O sea, Godoy Cruz es un equipo, es un club ejemplar, no porque yo sea hincha, o sea, es un club ejemplar, pero ejemplar desde todo punto de vista. Ha hecho maravillas Godoy Cruz en estos 20 años en primera división. Bueno, se ha organizado perfectamente, se ha capitalizado, tiene un... Bueno, corre un poco el hincha, Alfredo, si no es muy difícil, porque la verdad que han traído, los planteles que han ido trayendo han sido todos para subsistir, mitad de tabla, para ser parte del mundo fútbol, pero... No es así. ¿Qué planteles que han traído? Si acá la clave es... tener gente de las divisiones inferiores también, y Godoy Cruz lo ha tenido. Futbolistas mendocinos que antes no están jugando en otros equipos y han pasado por Godoy Cruz. Qué sé yo. Bueno, yo te digo que Godoy Cruz ha hecho, hoy día hay que ir a ver, lo dicen los otros clubes, tiene un predio en la ruta 60 ahí en Maipú que es un ejemplo. sí, ¿no? todo eso sí, pero también quieren ganar algo, ¿viste? También quieren ganar algo. Y ahora, bueno, ojalá le vaya bien al Turco, ¿viste? Yo le tengo afecto al Turco, los mendocinos en general, pero estaban para Caruso Lombardi ya, ¿eh? Bueno, ganar algo siempre es el objetivo de todos los clubes. Ahora no todos ganan algo. O sea, en el fútbol argentino está bastante más repartido los títulos Sí, eso en el último tiempo. Pero este fútbol es el chanterío de la Argentina. O sea, que hay 30 jugadores, 30 equipos. Clubes. Es una vergüenza eso. Eso no es serio, no es serio. Cambian las reglas de juego. Godoy Cruz, si mantuvieran las reglas de juego de los últimos años, no estaría en peligro de descenso. Bueno, la cambiaron el año pasado, ¿no? Ya estás para comentar en la ESPN. Vamos a hablar de... No, es que habla de la Argentina, ¿no? Cambia la regla de juego. Ayer te escuché atentamente y me anoté algo para pelear un poco. Yo los escucho mucho hablar de la macroeconomía, sobre todo en Cambia Mendoza, ¿no? Hablan de la macroeconomía, la Argentina necesita la macroeconomía. Eso es verdad, todos lo sabemos, todos sabemos que los gobernadores no la van a cambiar, que un presidente no la va a cambiar por sí solo, hay que hacer mucho laburo. Pero la gente el domingo va a ir a votar por su percepción personal, porque lo que le pasa a él por su metro cuadrado, que ayer lo mencionaste un montón de veces, y el metro cuadrado está muy complicado. Entonces, ¿por qué razón la gente debería votar al oficialismo si su metro cuadrado se le llueve, se le inunda, no le alcanza la guita para llegar a fin de mes? Bueno, porque
de mantener esta orientación, este nuevo modelo económico que ha cambiado Milei, su metro cuadrado va a cambiar para mejor. De hecho, hasta hace 4 meses atrás, la gente valoraba mucho la baja de la inflación. Y la baja de la inflación influye sobre su metro cuadrado, no es que no influye. No es lo mismo vivir con inflación que vivir sin inflación. Y bueno, y sin embargo se valoraba hasta hace 4 meses atrás, ¿no? Entonces, yo creo que cambiar la orientación económica que ha impuesto este gobierno le va a traer más problemas sobre el metro cuadrado de las personas. En cambio, le puede traer beneficios. Yo creo que en 6 meses, si el gobierno gana las elecciones a nivel nacional, en 6 meses se van a ver beneficios importantes. Acá hay un ruido derivado de las elecciones de medio término. Gobernador, perdón, ganar las elecciones, ¿qué implica? Porque, ¿cómo lo vamos a contar el domingo a la noche? Eso es importante. Buena pregunta, porque hay 3 o 4 variables para evaluar eso. ¿Cómo lo vamos a leer para saber si Uno es la cantidad de diputados nacionales, sí. Eligen 127, a ver quién recolecta más sí. diputados nacionales, qué frente, qué fuerza recolecta más diputados nacionales. Y hay 8 provincias que eligen senadores nacionales, sí. Así que ahí esa es una cuenta que es relevante. ¿No sería ese el conteo más importante? Yo creo que sí, porque es lo que se elige finalmente, claro, ¿no? Claro. Después está la cantidad de votos que saca cada fuerza nacionalmente, que esa cantidad de votos que saque cada uno, bueno, si gana el Frente La Libertad Avanza, sobre el Frente Fuerza Patria o Fuerza Justicialista, las distintas denominaciones, que el peronismo, kirchnerismo, ¿va? Bueno, esa es otra cuenta que creo que dato país, es un dato país. Y después la cantidad de provincias que se ha ganado. Ahora, la cantidad de provincias, no solo cantidad y calidad, pues no es lo mismo ganar Formosa Exacto, que ganar la provincia de Buenos Aires. En senadores te vale lo mismo. Lo que pasa es que esa cuenta ya, claro, en senadores vale lo mismo, pero esa cuenta ya la hicimos en la primer variable, ¿no es cierto? Claro, que es la cantidad de diputados nacionales y la claro. cantidad de senadores nacionales. Ahora, desde lo simbólico, ¿no? Porque es cierto que, como decía el Andrés, se debería contar, a mi modo de ver, también eso. Qué cantidad de bancas tenés en diputados y cantidad de bancas tenés en senadores. Pero la lectura de quién gane este domingo va a tener un impacto simbólico y va a tener un impacto en la economía. Uh-huh. ¿Qué lectura estás haciendo de eso como gobernador y qué crees que puede ocurrir el lunes? Porque hay muchos fatalistas que también están pintando un escenario desolador para el lunes. Sí. Sí. Bueno, yo soy moderadamente optimista. Yo creo que hay 3 escenarios posibles, que es un empate o un triunfo de uno u otro por 2 o 3 puntos, que creo que es el más razonable, creo que es el que está más cerca de ocurrir. Sí. Uno que en cantidad de votos, no en la segunda de las variables que hablamos, en la tercera de las variables que hablamos. Uno que es muy optimista, que es un poco que se repita la elección de Macri, un gobierno no peronista que lucha contra el kirchnerismo, que también quiere cambiar el modelo económico más pro sector privado, que qué sé yo, que sacó el 43% de los votos, 42 y algo, en las elecciones del 2017, sí. Una elección exactamente igual como esta, pero que ganó en 14 provincias, ¿no? Y ganó en la provincia de Buenos Aires, un poco lo que señalaba Andrés. Le ganó a Cristina nada más y nada menos, que fue candidata a diputada nacional. Y uno muy apocalíptico es que el gobierno pierda las elecciones por 10 puntos, ¿no? Que la pierda feo. En este tercer escenario sí que veo dificultades económicas, que se ve que no hay cambio de ritmo, que no hay cambio de Ahora, no lo veo posible y deseo que no sea así, porque sería una catástrofe, ¿no? Hay una pregunta clave, porque lo están pidiendo desde adentro y desde afuera, desde Estados Unidos, que el gobierno de Milei a la cabeza haga consensos, tenga diálogo y tenga acuerdos. Ahora, mi pregunta es clave. A partir del lunes, salga como se ve. Yo me siento muy cómodo en ese escenario. Bueno, a partir del lunes,
cuando el gobierno salga a buscar consensos, ¿cómo se hace? Porque las fuerzas políticas están explotadas. Ustedes los radicales tienen un presidente que no tiene que ver con por ejemplo, con Mendoza, estoy hablando de Lustó, el PRO está medio estallado, el peronismo también está dividido. El consenso se hace a través de partidos, de gobernadores, ¿cómo se hace el consenso? ¿Quiénes van a ser las bases del consenso, del diálogo? Bueno, el país tiene un diseño constitucional que en la teoría es federal, en la práctica es un poquito unitario, pero donde los gobernadores tienen mucho prestigio en sus provincias y finalmente dan gobernabilidad. Las generaciones no más jóvenes que hay acá en la mesa y las que nos están escuchando no lo tienen muy presente, pero mi generación lo tiene presente. De cuando fue el 2001, en una emergencia, fueron los gobernadores, fueron un poco los que le dieron gobernabilidad y le dio estabilidad democrática y demás. Y fue clave Roberto Iglesias en ese proceso. Exacto, claro. Y otros tantos gobernadores, ¿no? Sí. Es decir, finalmente, cuando hay una crisis de partidos, los partidos no son los ordenadores en el sistema político argentino, sino los que quedan con prestigio. Y los gobernadores en general tienen prestigio en sus provincias y tienen influencia sobre los senadores y sobre los diputados. Y eso es un concepto que no es menor a la hora de dar una cierta estabilidad al proceso. Y creo que ese papel el gobierno ya lo experimentó. Es un gobierno que era muy débil parlamentariamente, es muy débil parlamentariamente, y ya lo experimentó en la ley base, en el segundo intento de la ley base. Hizo concesiones y sacó, y no fue un dato menor, porque a partir de la ley base el gobierno nacional empezó a aumentar en las encuestas, ¿no? O sea, ustedes recuerdan que los 3, 4, 5 primeros meses el gobierno nació con una muy buena imagen y luego empezó a decaer. Sí. Y se hizo un clic cuando demostró gobernabilidad y sacó la ley base. Esa ley base la sacó con 12, 13 gobernadores que lo ayudaron. Pero con ese éxito inicial, ¿por qué después rompió todo? ¿Por qué le empezó a insultar, a putear a todos los gobernadores? ¿Qué le pasó? Yo creo que se han cometido errores, ¿no? Se han cometido errores. Se menosprecia el profesionalismo en la política, en el entendimiento de que todos son unos chantas y nadie tiene, y bueno, esas generalizaciones no son buenas consejeras, ¿no? Es decir, se han cometido errores y se han cometido errores en cómo encarar la relación con los gobernadores, se han cometido errores en cómo encarar la relación con las universidades. Ahora, también se han cometido errores desde el otro lugar, algunos gobernadores, en ponérsela más difícil al gobierno y más hablar para su propia tribuna que otra cosa. El Consejo Interuniversitario de Rectores, que podría haber hecho una negociación más inteligente y no hacer una actitud corporativa en materia universitaria. O sea, no todos los errores son del gobierno nacional. Pero, este país hay que parar la pelota un poco y dar reglas de juego claras de corto y mediano plazo, ¿no? Esto a mí me tiene harto. Me imagino un ciudadano medio, estos altibajos, total, ¿no? Esto es algo, total, pero es insoportable. No, la atención cambiaria de todos estos días es increíble, pero es como que estamos acostumbrados a eso. Pero déjame preguntar algo. Permíteme una cosa. Hay una frase que resume muy bien esta situación y que creo que ustedes, estoy seguro que la van a compartir, porque los escucho y sé que están con el oído sobre los oyentes. La Argentina no puede seguir siendo un país que vos te vas 6 meses de este país y volvés y ha cambiado todo, pero te vas 40 años y no ha cambiado nada. O sea, es lo mismo de siempre, y eso es muy representativo de lo que pasa. Pero es lo que somos, Alfredo, es lo que es la Argentina. El argentino medio, que está lejos de la rosca política y que le chupa un huevo en general, está pensando no tiene ganas de laburar de más, no tiene ganas de esforzarse, el esfuerzo, tanto que se pondera el esfuerzo, no tiene ganas de que le alcance la guita, tiene ganas de irse de vacaciones, tiene ganas de trabajar menos, tiene ganas que le den un crédito, tiene ganas de vivir mejor. No hace esa disquisición que hacen ustedes. Déjame terminar, por favor. Del país ordenado
y del futuro posible, del rumbo soñado que promete Milei, o el retroceso al pasado. Nadie está pensando en, che, ¿vamos al futuro o volvemos al pasado? La gente está pensando en lo que le pasa ahora. Vos leés las encuestas. ¿Cuál es la principal preocupación de la gente hoy? La guita. Sí. La guita. Sí. Perdón, yo disiento en un punto. Lo que lo mantiene a Milei es en una gran porción del país el terror a volver al pasado. Sí, es un factor Eso fue estabilizador. el momento del voto, supongo. No, bueno, por eso. No. Lo que lo sostiene Pero- a Milei y lo sostuvo a Macri en un momento era el terror a volver al pasado. A ver, la primera cosa es que vos haces una pregunta en nombre de la gente, y la gente es un colectivo abstracto, ¿no? Sí, ya lo sé. Entonces, yo creo que suena lindo, pero no me cuesta responderla a mí. Yo creo que hay un conjunto de argentinos que sí quiere progresar y que quiere dedicarle parte al ocio y parte al trabajo, Sí. cualquier persona en la vida, y quiere disfrutar el ocio y quiere disfrutar el trabajo, ¿no? Es decir, que lo que hace lo haga bien. Con reglas de juego macroeconómicas inestables, esa gente finalmente no disfruta ni el ocio ni el trabajo. Ni el trabajo. ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que situarlo a esto, ¿no? Y sin duda hay un problema de ingreso, hay un problema, si la economía no crece, no van a crecer los salarios. Y nosotros hace casi 15 años que no crecemos, la Argentina produce la misma riqueza que hace 15 años atrás. Acá no hay magia, tiene que crecer la economía, y no va a crecer la economía con reglas de juego cambiantes, un día súper estatistas, otro día, bueno, no van a crecer. ¿no? Los países que no tienen crédito no crecen, o sea, el crédito es la clave de todo. Cualquier persona que quiera emprender algo, sea para el ocio o sea para el trabajo, necesita crédito. Nadie tiene un capital, una minoría tiene un capital Sí. como para emprender algo, una minoría ínfima necesita crédito, y la Argentina no tiene crédito, o no lo tiene suficiente, tiene una tasa de préstamos por producto muy baja, la más baja de la región. En Chile vos tomás crédito ¿para qué hay crédito en Chile? Para autos, para el segundo auto, para el primer auto, para el tercer auto. Hay crédito para la casa. primera Para la vivienda, casa. para la segunda vivienda, para la tercera vivienda. Hay créditos para irse a Europa, a Estados Unidos, a la isla de Pascua. Acá es para comprar zapatillas. Acá Bueno, es yo para comprar dije, zapatillas, seamos para chilenos comprarse la y ustedes no motito, querían. para comprarse la motito. Pero mirá, Mendoza, bien administrada su provincia, como ha estado en los últimos años, Sí. y lo digo objetivamente, lo dijo el presidente de la Nación. El presidente de la Nación dijo en Mendoza, en la última almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, dijo: Mendoza es el faro en el que tiene que mirarse la Argentina. Si Mendoza, bien administrado, hubiese estado en la macroeconomía chilena, nosotros hubiésemos crecido estos 10 años. Bueno, pero nos tocó ser Pero argentinos. nos tocó ser argentinos. Ahora, Bueno, y eso, y yo orgulloso de ser argentino, pero si no organizamos la macro, el esfuerzo de la pyme, que le hace bien las cosas, el esfuerzo individual Sí. de la gente, no cae en saco roto. muchas veces, ¿no? Hablemos un poco de Mendoza. Ayer estaba mirando unos números que organizó para un diario colega, para La Nación, una fundación respecto a quienes le fue bien y a quienes le fue mal en estos 2 años de Milei, ¿no? Entonces, le fue bien, por supuesto, al petróleo, a la minería y al agro del grano. Los demás salieron más o menos empatados, un poquito ganaron, un poquito perdieron, y a los sectores que peores le fue, a los jubilados y al empleo público. El empleo privado ganó un poquito, 4% en estos 2 años, contra la inflación de estos 2 años, todos hemos perdido. Pero lo que voy es esto, nosotros escuchamos esa puteadera mucho de los jubilados y del empleo público todo el tiempo. Con ese foco de cómo le va a la gente, ¿cuál es en Mendoza hoy la discusión central, la importante, la que trasciende las elecciones? Yo creo que es el modelo económico. Si no cambiamos, si no, no vamos hacia un sector, hacia una propensión a la inversión, al financiamiento, a la creación de empleo,
los jubilados van a estar mal porque no va a recaudar el Estado lo suficiente. Si no vamos a hacer una economía más en blanco y menos en negro, los jubilados van a estar mal, el Estado va a seguir cometiendo ineficacias e inequidades mayores aún a las que estamos haciendo. La Argentina tiene que crecer, y como Mendoza tiene que crecer, tenemos que crecer como economía, porque si no, no vamos a mejorar el metro cuadrado de las personas, no va a mejorar el metro cuadrado de las personas. Ahora, gobernador, eso es un tema nacional que nos excede a nosotros. Sí. Acá hay una pregunta que va en la misma línea. Hay cosas que tenemos que hacer en las provincias, ¿no? No, eso También. es cierto, pero acá hay una pregunta de un oyente que va en esa línea y que es otra pregunta de fondo cuando yo hablaba del consenso. Dice Jorge, soy comerciante. Los impuestos, empleo, alquiler y costos fijos nos están comiendo la vida. Además, ahora tenemos que competir con los ambulantes que no solo no pagan impuestos, etcétera. Bueno, la presión impositiva, como la reforma laboral o la reforma estructural, etcétera, va a requerir grandes consensos y grandes negociaciones. ¿El país está en condiciones de dar esa batalla? Porque a partir del lunes comienza la carrera por la gobernación, por la presidencia, etcétera. Volvemos a entrar en periodo electoral. ¿El país podrá darse unas discusiones de fondo? ¿Hay chance de eso, gobernador? Sí. Bueno, primero creo que las elecciones de medio término han terminado, si bien son un acto democrático y demás, han terminado perjudicando el devenir económico, ¿no? Ya lo vimos en el 2017, ya lo vimos lo estamos viendo ahora, turbulencia económica derivado de eso. Hay que pensar seriamente si no hay que eliminarlas. Ahora, el comerciante, bastante representativo de las dificultades de una pyme, Mendoza está bajando impuestos en los que le son atinentes, pero la carga impositiva más importante de un comerciante no es de la provincia, es de la nación. Por eso es la discusión de fondo. Y por eso creo que hay que hacer una reforma fiscal que simplifique impuestos y que saque los distorsivos. Los impuestos argentinos desalientan todas las cosas que queremos que haya más financiamiento y queremos que haya mercado de capitales y hay impuestos sobre los créditos y débitos. O sea, ahora, ¿la política tiene voluntad de modificar eso o no? Yo creo que hay muchos que sí. Hay muchos que sí, entre los que me cuento. Yo estoy trabajando en el Consejo de Mayo sobre todas estas reformas y tengo trabajando a todo el equipo nuestro en modificaciones de simplificación de impuestos, de eliminación de algunos. Por ejemplo, para los impuestos al crédito y al débito es un impuesto muy distorsivo. Nosotros necesitamos que haya más mercado de capitales, que haya más crédito. Insisto en poner el ejemplo de Chile porque la clase media mendocina la ve, pero no quiero poner el de Estados Unidos, Uruguay, Paraguay. Pero de Uruguay o Paraguay podemos cosas. Paraguay tiene una mitad de su economía en negro también, y nosotros tenemos que salir de eso, claro. ¿No? Paraguay no tiene la más mínima y puta protección social, ¿no? O sea, claro, Argentina tiene una gran protección social, mala, porque la gran protección social que tiene la Argentina es las jubilaciones y son magras, ¿no? Ahora, gobernador, entonces tenemos que ir a una economía más blanca para que los jubilados también reciban, si no, bueno, y eso son todas cosas macro que son reformas fiscales y esas hay que hacerlas y hay que, o sea, un comerciante toma un empleo, un comerciante como ese que puso el mensaje o una pyme y lo matan con el 931, claro. ¿No? Entonces se desalienta. Los sindicatos del sector privado tienen que aflojar con el tema del 931. Lo estamos hablando en el Consejo de Mayo. Claro. No puede ser una carga sobre los impuestos al trabajo. Por eso te digo, hay tres cosas que son impresionantes en los impuestos. Uno, si queremos crédito, no tenemos que meter impuestos distorsivos, por ejemplo, el impuesto al cheque, a los débitos, a los créditos. Dos, si queremos más exportaciones, no tenemos que tener retenciones. Claro, también. Tres, si queremos más empleo, no tenemos que poner impuestos a los empleos. Claro. Como es. Entonces, las tres cosas que hay que atacar tienen que bajar esa carga impositiva. Y la mayoría son impuestos nacionales, ¿no? Ahora hay una gran parte de la clase política que está cómodo con esto, con ese gasto, con la clase política y con los kioscos argentinos. Sí, y Milei ha sido una irrupción positiva para poner en discusión eso. Pero no se ha sido eficaz para llegar a objetivos
que trascienden el metro cuadrado que pregunta Ricardo. Ahí quería ir. Usted decía recién, bueno, hay estas reformas claramente son necesarias, pero para que el gobierno pueda avanzar sobre esto necesita respaldo en el Congreso. Mapeemos el país. ¿Cuántas provincias gana hoy La Libertad Avanza? Digo, teniendo en cuenta Mendoza, pues ustedes creo que están confiados en que esto pueda ocurrir. ¿Cuántas pierde y con qué poderío podría tener a partir de diciembre entonces en el Congreso? Bueno, ahí está el error político que yo le señalo al gobierno nacional. Ustedes me han escuchado a mí en distintos foros hablar, ¿no? He estado en ANCHAM un par de veces, he estado en IDEA un par de veces. Hace 1 año y medio que yo vengo diciendo que estas elecciones iban a ser muy importantes y que las asimilaba a un gobierno no peronista como el de Macri del 2017. Y en todos esos foros y en toda entrevista que me han dado, yo recomendé que el gobierno hiciera alianza con los gobernadores que le ayudaron a aprobar la ley base, porque de esa forma podía ganar 14, 15, 16, 17 provincias. O sea, bueno, pero eso no ocurrió. ¿Hoy cuánto? No ocurrió, solo hizo alianza en 3 provincias, no 4, digamos, la ciudad de Buenos Aires fue muy forzada esa alianza. Yo creo que el gobierno tiene chance de ganar en esas 4 que ha hecho alianzas. No sé, Chaco, supongo que sí, pero va a estar difícil porque el peronismo está muy fuerte en Chaco, pero puede ser. Y puede ganar 2 o 3 más, y probablemente nada más. Y eso es poca representación parlamentaria. Pero si hubiese ganado en las 16, 17, tampoco iba a tener mayoría en ambas cámaras, con lo cual el camino era unidireccional hacia tratar de sostener una coalición amplia como la que logró la ley base, ¿no? Entonces, ese ha sido un error. Se puede enmendar. Yo creo que con un triunfo, un empate, en la versión moderada, optimista que hablábamos recién de los 3 escenarios, el gobierno puede reconstruir esa base para lograr reformas fiscales como las que señalaba Andrés, apalancándose en ese comerciante, y yo con lo que planteo de financiamiento, empleo y demás, creo que se pueden lograr. Yo soy optimista con eso. Creo que si vuelve a haber financiamiento incipientemente, cuando estaba bajando el riesgo país, empezó a aparecer el crédito hace 6 meses atrás, hace 7, pero hoy es prohibitivo un crédito. Hoy no se puede. Si nosotros vamos hacia tasas de interés más bajas... No te alejes del micrófono, por favor. Perdón. Hay empresas que van a tomar empleo porque van a poder tomar crédito. Hay empresas que se van a ampliar. Hay gente que tiene talento y tiene proyectos, pero si no tiene financiación no puede hacer las cosas. Insisto en el ejemplo de Chile y de la fluidez del crédito, ¿no? Es decir, si fracasás es porque sos un mal empresario. Acá muchas veces fracasás no porque seas un mal empresario, que los hay, sino siendo bueno. Si no tenés financiamiento, podés tener las mejores ideas, pero no tenés capital como para eso, ¿no? Gobernador, usted dice, se puede enmendar con un triunfo el domingo. Como que un error o una ineficacia se puede enmendar que lo enmiende el votante. Digo, No, ¿dónde está el problema? claro. ¿Cuál es No, lo puede enmendar el gobierno nacional y los gobernadores ¿Con que qué puedan resortes apoyar. o con qué fusibles en todo caso? ¿Dónde están las fallas? Bueno, yo creo que hay que alinear los intereses, ¿no? Yo apoyo al presidente Milei y me gustaría que el gobernador de Santa Fe lo hiciera por las mismas razones, o el de Córdoba o el de... Porque nuestras provincias, con el sector privado que tenemos, no tenemos más salida que hayan reglas de juego claras para la pyme, para el empleo. Entonces hay que alinear los intereses. ¿De qué le vale a un gobernador estar disputando por un recursito fiscal más, un subsidio más, un ATN más, si en realidad lo que tenemos que tratar es que crezca la economía y que nuestro sector privado saque lo mejor de sí, que tenga crédito, y creo que hay que alinear esos intereses. El gobierno nacional tiene que ser amplio de criterios, de buscar alianzas, y los gobiernos provinciales tienen que saber que eso es lo que le interesa a su gente, que alinear ese interés, ¿no? Yo no me imagino que gobernadores provinciales que no están en alianza electoral con Milei, como yo,
no tengan una propensión a apoyar estas reglas de juego claras. Bueno, pero si no, a ver, Alfredo, ahí hay un esquema ideal que me parece que estás viendo, que después hay que descontarle la parte del egoísmo personal de cada quien. Bueno. Porque, a ver, ¿por qué un gobernador, no sé, el de Neuquén, el de Chubut, alguno del norte, Ojaldo, el que sea, ¿por qué apoyaría a un gobierno que no salga lo suficientemente fuerte? Déjame terminar de estas elecciones, porque si puede que el gobierno gana 32-30, ¿no? Y no sé si los gobernadores que van a concentrar el 7-8%, a lo mejor, ¿por qué van a aliarse a Milei si a lo mejor se sienten más cómodos en otro esquema? ¿Por qué lo harían? ¿Por qué lo harían? Bueno, te tomo el punto de egoísmo personal, pero también decir que la presión social que hay es muy fuerte por dejar de perder tiempo. Acá a mí y quiero ser representativo del ciudadano medio, a mí que esperar al próximo periodo presidencial no me seduce en lo más mínimo, ¿no? Claro. Perder 2 años más es una calamidad, definitivamente es una calamidad. Entonces, te tomo lo del egoísmo personal, pero también creo que hay una presión social muy fuerte a que demos un viraje en esto de las expectativas. Y te doy ejemplos. A ver, el gobernador de Neuquén tiene la vaca atada con vaca muerta. Vaca muerta, ¿por qué hay inversiones en vaca muerta? Miremos el presente, el pasado reciente y el futuro inmediato. Porque para Vaca 2030 muerta, van a estar exportando por 30.000 millones de dólares. Exactamente, porque Vaca Muerta es un gran negocio, costos baratos, casi los mismos costos que en Estados Unidos sacar el petróleo, un poco más altos que en Arabia Saudita, pero buenos costos. ¿Por qué hay inversiones en litio? Bueno, porque tenía un buen precio, ahora está empezando a tener dificultades. ¿Por qué no hubo en cobre? Porque en cobre no ha habido ni un cobre que hayamos sacado de ningún proyecto de cobre en otros lados. Porque la macroeconomía no ha sido un problema de las provincias. La macroeconomía no ha incentivado esa inversión. Hoy, el gobernador de Neuquén puede hacerse el distraído, pero el de Córdoba, el de Santa Fe, el de Tucumán, el de Entre Ríos, el de Mendoza, el de Chubut, no le conviene seguir en este achatamiento. Puede esperar por egoísmo, esperar 2 años a ver si le toca el turno para ser presidente a alguien más afín a él y le tiene tirria a Javier Milei. Bueno, espero, pero no nos haga perder 2 años. Pero en la política las relaciones, Alfredo, en la política las relaciones son importantes, las relaciones interpersonales son importantes. Bueno, sí, pero alguna afinidad tenés que tener. Abstraete de solo tu rol de analista, que es correcto. Sí, pero también hay una presión social, ¿eh? O sea, los argentinos están bien hartos. Lo de Milei creo que se ha interpretado mal. Milei fue una expresión democrática de un hartazgo, ¿no? Y si se agota el capital político de Milei, en breve es porque justamente fue una expresión de eso. ¿Y a quién le conviene eso? ¿Alguien va a venir a representar una cosa mejor? Bueno, va a ser más populismo y menos posibilidades de crecer. No va a haber crecimiento en la Argentina si no resolvemos este problema político de alto nivel de consenso para que haya crédito, para que haya empleo, para que haya inversión. No va a haber. Bueno, hablemos un poco, vamos un poquito, yo sé que esto le importa menos a la gente, pero de rosca hay que hablar, un poquito de rosca hay que meter, está el gobernador en la mesa, hay que meter un poco de rosca. Tengo la sensación de que el radicalismo de Mendoza se ha sacado la lotería. Primero acertaste con la alianza con la Libertad Avanza, viendo las encuestas. Hoy te podría haber pasado el peronismo por el medio si ustedes iban divididos. Pero al cambiarse Petri de partido,
les alivió, te alivió mucho la herencia. No tenés ahora ninguna, ahí tenés agua y una copa, ahora no tenés ninguna obligación política de designar un candidato extrapartidario para la gobernación de 2027. Bueno, a ver, creo que categóricamente lo dijiste vos en la introducción. No creo que los ciudadanos que estaban muy atentos, porque vuelva el crédito, estén muy interesados en quién va a ser. Bueno, pero dijimos que iba a hablar un poquito de la rosca. Hablaste de fútbol, hablaste de la macro, ahora hablemos de la rosca. Gracias. Gracias. Pero yo creo que los dirigentes políticos en general caen en las vulgaridades de cualquier ciudadano común que opina sobre temas complejos y lo hace con libertad, pero esas personas no tienen responsabilidad y está bien que lo sea así. Ahora, con el diario del lunes cualquiera hace política, con el diario del domingo en la noche, porque antes era el diario del lunes para ustedes que son del diario papel, han sido directores de diarios y demás, ¿no? Papel. Sí, ahora es con el diario dentro de un rato. Del domingo en la noche. Sí. Cualquiera hace un análisis. Acá había que leer y anticiparse a los escenarios, y de eso se trata en estos tiempos, ¿no? Yo creo que fue un acierto hacer ese acuerdo, y lo ratifico al 100% por el escenario electoral que se avecinaba, pero también por el rumbo de la economía mendocina. O sea, a Mendoza le conviene que estas reglas de juego se mantengan en el tiempo. Mendoza puede crecer si hay una estabilidad macro, si no Mendoza se va a seguir empobreciendo. Así tenga una muy buena administración de sus recursos fiscales, así tenga una buena administración provincial, así tenga unos intendentes de puta madre. O sea, si no hay un cambio macroeconómico, la morfología económica de Mendoza, la tendencia va a ser a un empobrecimiento, ¿no? O sea, tenemos que hacer cosas provinciales, tenemos que hacer explotar el cobre, tenemos que hacerle un refresh al petróleo para que aumente el promedio salarial. Los promedios salariales de la agricultura, del comercio, de los servicios son bajos, ¿no? Y va en una economía argentina que no crece, con lo cual nosotros tenemos que agregar nuevas actividades, pero aunque lo hagamos con una macroeconomía que no esté con reglas claras de juegos, no tiene sentido. Por eso también el acuerdo con Milei. Ahora, el escenario futuro de quién va a ser gobernador y demás, sin duda, no tengas duda que yo voy a dar pelea porque haya continuidad de este programa de gobierno. Yo creo que la dirigencia política en Mendoza, la mayoría, hace política con el diario del lunes o el domingo en la noche. Después que suceden las cosas, hace las apuestas, mira las encuestas y no las sabe leer. Y la dirigencia política de Mendoza ha caído en una chatura intelectual muy, muy fuerte, sin programa. Tienen ambiciones, está lleno de candidatos, pero ninguno desarrolla un programa. Con humildad digo, quien les habla tiene un programa de gobierno que esbozó hace tiempo y que viene cumpliendo a rajatabla. Y si Mendoza no está mejor, es culpa de la macroeconomía, no de la administración provincial, más allá de que puedo haber cometido errores y demás. Acá hay un programa y hay un equipo. Yo desafío que Otto tenga este equipo. Yo no me imagino que alguien en Mendoza tenga un equipo que supere al mío. Han hecho un máster de 10 años de gestión, más las gestiones municipales. Pero avalado, por supuesto. Bueno, eso ayuda a construir un equipo y ayuda a dar continuidad. Te lo tomo totalmente, eso es cierto. Gobernador, a mí más que la rosca... No, ahora, pero los justicialistas gobiernan San Rafael hace 24 años. Sí. El otro día yo los escuché. Que van a cambiar y van a digitalizar obras privadas en San Rafael porque se los pedía el sector privado. Si gobiernan hace 24 años, o sea, a ver. Bueno, pero la gente lo sigue eligiendo. El gobernador... Bueno, los eligen San Rafael, sí es cierto, pero bueno, no pueden salir de ahí, ¿no? Gobernador, yo he estado, lo hemos dicho acá, lo hemos hablado con Pablo Gerardi, con Sarita, la pobreza de ideas que ha habido en la campaña local, la campaña nacional. Hay un divorcio también de la democracia en general, la democracia representativa en el mundo, porque no está cumpliendo la expectativa del mundo.
Y yo veo un divorcio también de los tiempos. Nosotros somos un país que, si uno incluso ve los discursos de Kicillof, etcétera, parecen de hace 40, 50 años. No hay un solo discurso que esté a tono con el mundo. No estamos viendo un mundo que está volando en inteligencia artificial, en robótica, etcétera. Nuestros políticos repiten más o menos la misma sanata de hace 40, 50 años. Hay desafío incluso, bueno, para la justicia, cómo ponerse a tono, porque van cambiando todo el tiempo los datos de los ciberataques, etcétera. ¿Cómo van a ser las dirigencias en general, Alfredo, para ponerse a tono con el pulso que les está demandando el mundo, un país que se empeña en estar entre el 45 y los 70? Bueno, no tengo menos que ratificar tu diagnóstico general. Solo me gustaría apuntar algunas particularidades. Yo creo que en Argentina y en Mendoza hay mucho talento para enfrentar esos desafíos. Privado. Pero, sí, privado y yo creo que público también. ¿Sí? O sea, yo creo que sí, que hay actores que ven ese y creo que también hay una burocracia en el buen sentido, digamos, burócratas que están preparados técnicamente y demás para desafiar. Nosotros en educación estamos haciendo cosas que están a la altura de otros lugares, ¿no? Las aplicaciones que estamos para enseñar matemática, para enseñar lengua, que estamos desarrollando en el sistema educativo y demás, van en esa dirección. Nosotros necesitamos esas cosas y todas son aplicaciones con inteligencia artificial. Ahora, no le puedes pedir a la Argentina o a Mendoza cosas que están sucediendo, que también están teniendo distorsiones en Europa, por ejemplo, ¿no? Europa tiene un problema de productividad enorme, sí, con un alto estado de bienestar, que tiene jubilaciones que no puede financiar también, no puede financiar, ¿no? Claro. Exacto, la productividad de su economía. Acá hay cosas que son que se han pensado hace tiempo y la Argentina no las ha pensado. China tiene casi los únicos refinerías de cobre. O sea, claro, que el principal productor de cobre es Chile y no tiene refinerías. Claro, es que va a refinarlo el cobre a China. Se refina todo en China. Exactamente. No sé bien cómo funciona eso, pero bueno, se refina en China. Es muy interesante, no lo desarrollemos para no perder tiempo, sí, pero sí, básicamente están en China y en Europa. Sí, las más viejas están en Europa. Y hay toda una competencia, y Estados Unidos con Trump quiere hacer refinerías de cobre ahora, pero son a pérdida, y China las hizo a pérdida, las va a rentabilizar ahora, 30 claro, años después. Claro. O sea, no hay planificación estratégica ¿no? Ahora, pero no la hay en el mundo, entonces no seamos tan autoexigentes con nosotros. En ese sentido, lo que yo soy autoexigente con la dirigencia política, que no previó que tenía que tener orden macroeconómico, que no había que afectar a la moneda, que es la clave de todo esto. Es que no previó, están cómodos en eso. Bueno, exactamente. Porque son los dueños de la manija. Exactamente. Hay dirigentes políticos que les encanta tener inflación. Ustedes saben que... Sí, porque manejan el banco, la máquina de hacer dinero. Exactamente. Entonces, eso es un gran pecado, ¿no? Es un gran pecado que hemos cometido. Y Estados Unidos puede darse ese lujo de imprimir dólares porque tiene credibilidad. La Argentina no, y tiene productividad. Y Europa, aunque siento que estamos hablando muy lejos del metro cuadrado de la gente. Bueno, es así, pero el metro cuadrado de la gente... Mira, los dirigentes políticos que le hablan muy llano a la gente, muchas veces le están mintiendo en la cara. Y por eso ahora nadie cree a ningún dirigente político. A los que han estudiado y se han preparado y que están actualizados en lo que pasa en el mundo, y no les crea eso, y tampoco les crea el chanterío, que son la mayoría. Esa tabla rasa es la que ha hecho mierda a la democracia también, ¿viste? Sí. O sea, para eso están ustedes, entre otros. Tampoco nos creen a nosotros, ojo. Bueno, claro, si hay una credibilidad. Sí. Ojo. Pero ¿sabes por qué? Bueno, hay una irrupción. Hay otros que leyeron esto, ¿no? Y por eso en la dirigencia política, el que no sabe prepararse para el escenario futuro y no sabe hacer las apuestas, son uno mercachifle, ¿no? Entonces, yo te digo, hoy los sociólogos, los Durkheim, los Weber, sí, los Marx,
de estos tiempos son Zuckerberg, esos son los que leyeron Altman y demás. Elon Musk. Y interpretaron la sociedad, Claro, eso se trata. y sus miserias, las miserias individuales que tenemos los humanos, las interpretaron perfectamente. Porque Lo que es más pasa es que interesante. con un país que también está... han generado condiciones de problemas de salud mental, con todas esas, han profundizado problemas de salud mental con esas interpretaciones. Bueno, Hay de volvamos todo, ¿no? un poco a que tengo una pregunta concreta. Nos quedan 5 minutos nada más. Lo quiero ablandar un poco al gobernador, si no se va a aburrir la audiencia. Pero sí hay una pregunta rígida. Supe que hay un vuelo a Washington después de las elecciones donde va a ir algún gobernador, van a ir a hablar de uranio a Estados Unidos, porque está el plan de transformar en sociedades anónimas no sé si la Comisión Nacional de Energía Atómica, eso hay que cambiar la ley, pero está la idea de asociar a las provincias y la nación en una especie de SA para explotar el uranio. Y sé que hay mucho interés en eso. ¿Vas en ese vuelo? ¿No vas? No. Primera noticia que tengo, no conozco eso. Sé que Estados Unidos está muy interesado en hablar con algunos gobernadores y han tomado contacto con algunos de nosotros sobre la gobernabilidad futura. ¿Y a vos qué te preguntaron? La opinión, cómo opinamos, cómo se ve esto post elecciones. Eso Estados Unidos es obvio que está tomando una decisión de bancar al gobierno argentino y al Estado argentino, no solo al gobierno, ¿no? Es decir, así que toman información sobre eso, pero esto sobre el uranio no conocía. Sí sé que la Argentina tiene una potencialidad en el uranio que no ha explotado. Hoy somos importadores de uranio cuando nuestra matriz productiva, el 10% de nuestra matriz, energética. Es nuclear, ¿no? O sea, el 10% de la energía nuestra es nuclear y sin embargo lo estamos exportando de Kazajistán. Los que tienen uranio son Rusia, Kazajistán, varios países. Mendoza tiene uranio. Claro. Mendoza tiene uranio, Chubut tiene uranio, Río Negro tiene uranio. En la Patagonia hay uranio, ¿no? Sí. Yo cierro con esto porque vuelvo a la parte práctica, porque le pone moño lo que hablábamos recién de la cuestión tributaria, que me lo dice Gerardo Naín. Bueno, él es contador. Dice: gobernador, la triple tributación, por ejemplo, un inmueble paga impuesto inmobiliario, que es de la provincia, impuesto de bienes personales, nacional, tasas ABL, municipales, en caso de actividad económica, IVA, ganancia nacional, ingreso bruto. Es imposible existir así, gobernador. Sí, entiendo su punto y es interesante, pero alguien tiene que mantener los semáforos, la educación pública, la salud pública. Hay que buscar un balance entre cada uno, pero hay un montón de impuestos distorsivos, que él tiene razón, los distorsivos fundamentalmente, pero quiero decirles que el mundo pone más hincapié en impuestos como el inmobiliario y el Fondo Monetario le está pidiendo al gobierno que aplique menos sobre el consumo, menos IVA, y más menos sobre el ingresos patrimonio. brutos y más sobre el patrimonio, IVA, ganancia. Se está surdeando, el Fondo Monetario se está surdeando. No, pero es que lo que pasa es que Estados Unidos es así. No han visto nunca una película de Hollywood donde el gran punto es el día que hay que pagar los impuestos, claro, y todo la carga que ello tiene, y son los patrimoniales, que son los... Acá es un chiste, o sea, cada vez que es noticia de la crónica periodística es cuando se aumentan, que se actualiza por inflación, por lo menos conmigo, la patente del auto o la... Porque está dentro del metro cuadrado de la gente. Porque el metro cuadrado de la gente que tiene un auto, que tiene una patente, pero el problema es que no sabe esa gente que lo que deja de pagar por eso lo está pagando en el consumo y no lo ve. El inmobiliario lo ve, le aparece la factura, claro, con nombre y apellido. Le sale con nombre y apellido, pero si supiera todos los impuestos que paga y ni se da cuenta, vería cómo su metro cuadrado preferiría pagar inmobiliario, les aseguro. Rosana. Hablando de ablandar al gobernador, ya hemos atravesado, creo que todo, la gestión, Sí, pero si yo estoy hablando. el futuro. Pensaba en esto, tiene una gran responsabilidad, le quedan 2 años más de gestión, tiene 63 años, es padre y es abuelo. ¿A qué le teme? Yo sigo temiéndole a la muerte, porque me encanta vivir y me encanta
trabajar, hacer lo que hago, disfrutar de los hijos, de los afectos, de las amistades. Disfruto la vida, probablemente menos de lo que debiera, porque el tiempo es escaso y a veces uno no lo administra bien en esta esfera y en otras, en el periodismo también, sí, seguramente. Claro. Tenemos trabajos absorbentes. Exactamente, pero sí, le tengo miedo a la muerte. Las experiencias con mis padres, que son recientes en el primer periodo, que se murieron en noviembre del 2018 mi papá y en noviembre del 2019 mi mamá, me hicieron ver su deterioro tan rápido y no sé qué, y me he quedado con un montón de enseñanzas o vivencias, donde mi papá estaba súper lúcido y estaba con bronca porque se moría, ¿no? Entonces me ha impactado mucho esa experiencia, ¿no? Estaba muy lúcido, pero sabía que era irreversible porque tenía múltiples... ¿Y te acordás de lo último que te dijo? Me hizo una recomendación porque yo viajaba en el Hospital del Carmen a Macri. Ajá. Dice, y era el 2018, ya se había enquilombado la economía. Ya estaba picado el boleto. Sí. Claro. Y me parece que tiene que cambiar. Dice, fíjate, si vas, estoy viajando a Buenos Aires, papi, te vengo a saludar. Y estaba perfecto. Y llegué al aeropuerto, estaba perfecto. Estaba bien, habló bien conmigo y llegué al aeropuerto y le di un infarto, así que me bajé del avión, que ya estaba embarcado, y me volví. Bueno, ahí murió mi infarto ahí y la habían internado 4 o 5 veces en el año, ¿no? En ese año, 3 veces. Estaba... sí, me hablaba de política, ¿no? Sí, me hablaba de política, ¿no? Esa vez me habló. Bien. Bueno, lo último, Alfredo, porque no te hemos preguntado nada del Estado. Te voy a hacer una pregunta demagógica y populista. Uh-huh. Ahí está un maestro, un enfermero, un médico, un policía, un estatal de la Administración Central. ¿Qué les decís? O alguien que es usuario de los OSEP. ¿Qué les decís? A 2 días de las elecciones, 3 días. Bueno, muchas cosas. La primera es que es una generalidad, pero el Estado mendocino hoy tiene mejores servicios que hace algunos años atrás, y es gracias a la buena administración de la que yo estoy a la cabeza actualmente, pero también de muchos buenos empleados que hacen bien las cosas. Los salarios promedios del sector público son bajos, pero van a crecer cuando crezca la economía, recaudemos más, y por eso es tan importante la macroeconomía, y por eso es importante ratificar el rumbo del cambio de modelo, ¿no? Uh-huh. No es imprimiendo billetes que van a estar mejor, ni el enfermero ni el otro. A los de la OSEP le digo que la obra social tiene una cobertura muy superior a otras obras sociales, muy superior a otras obras sociales, pero probablemente no sean lo suficientes para quienes tienen algunas dolencias. Ahora, el aporte promedio de un empleado público a la obra social de la provincia es de 87 pesos, y el promedio de lo que retira por promedio, no cada persona, de hecho la OSEP le está mandando a las personas por WhatsApp cuánto gastó en el mes, para que lo sepan cada afiliado. En cambio, el de un municipal, el aporte es de 30.000 pesos promedio, 30.000, 35.000 pesos, y el gasto promedio de la OSEP para un empleado público, sea municipal o provincial, promedio, hay gente que no gasta nada porque no se enferma, pero promedio es de alrededor de 100.000 pesos, ¿no? 110.000 pesos, con lo cual la OSEP tiene un déficit crónico, ¿no? Por aporte, ¿no? Que lo aporta el resto de la provincia, ¿no? Creo que hay que mejorar la calidad de gestión de la OSEP, pero también valorarla, ¿no? Porque presta un montón de servicios a 300 y pico mil personas. Bien. Bueno, suerte en las elecciones. Ayer te escuché decir algo del peronismo, me parece que cometiste un error. Dijiste, ¿sí? Los Félix son kirchneristas. No son kirchneristas los Félix.
¿Por qué no son kirchneristas? No me parece. Se han peleado con el kirchnerismo un montón de tiempo, un montón de veces. Bueno, ¿a vos no te parece? ¿A dónde se han peleado con los kirchneristas? Pero todo el tiempo, fíjate los títulos, preguntale a Anabel, qué sé yo, vos hablas con Anabel. No. ¿No hablas con Anabel? No, que no he visto con, que se critique. No, bueno, pero, ayer acá dijo, le preguntamos, ¿vas a hacer lo que diga Cristina? Y dijo claramente no. Dijo pero eso. si han hecho lo que dice Cristina. Omar Félix estuvo 8 años de diputado nacional y votó todas las leyes que hoy día se intentan revertir. ¿Qué estamos hablando? Como engrana rápido. ¿Cómo que está rápido? Es decir, pero además no tiene nada que ver con el kirchnerismo y llevan de segunda diputada nacional a Uceda, que de la Cámpora, de primer diputado a Lucas Silardo, en el primer distrito, hicieron un acuerdo. En el tercer distrito, Joan Omar. Bueno, entonces... ¿Cuándo se vota San Jorge? Tiene un acuerdo, y tiene un acuerdo, si tiene un acuerdo que están cosas, yo no lo he visto que pero además Emir Félix hicieron un acto para reivindicar y putear a la justicia porque había condenado a Cristina en el juzgado federal, en la puerta estaba Anabel Fernández Sagasti y Emir Félix. Pero Emir estaba en la foto. Categóricamente. Bueno, la última en serio, que te tenés que ir. Es que nadie les pregunta. ¿Cuándo se va a aprobar? Que te tenés que ir. ¿Cuándo se va a aprobar en la legislatura o se va a tratar el proyecto de declaración de impacto ambiental? Bueno, cuando se termine la declaración de impacto ambiental que están redactando en base a los informes ambientales. No va a ser este año ya entonces. Bueno, puede ser este año, puede ser relativamente en breve, ¿no? Porque está casi terminado eso, así que... Una cortita, se dice en el gobierno nacional que van a haber cambios de gabinete y también se especula con que haya un mendocino en el próximo gabinete. ¿Le han consultado a alguno de sus funcionarios o a alguien de su entorno que pueda llegar a integrar? No sé, la verdad no sé dónde surgió esa información. No me han consultado nada. Ni de cambio de gabinetes, ni nada. No. Si tuvieras que llevarte al gobierno después de las elecciones, alguno de los candidatos de los otros partidos, ¿a quién te llevarías? ¿A qué? Si tuvieras que elegir entre los candidatos de los otros partidos que hay ahora en estas elecciones, a alguien a tu gobierno. Alguien que diga, che, pero puede ser útil. Lo que me parece más genuino de toda la oferta electoral que no sea la nuestra es lo de los jubilados. Creo que hay una representación genuina de un problema y demás. A esa gente de los jubilados, que conozco algunos, lo veo muy genuino, muy representativo, ¿no? Yo los rescataría a ellos, ¿no? No, ya está. Vamos a ir a militar nosotros este partido ya dentro de poco. Ya nos vamos. Dicen probablemente yo me veo ahí. No, me parece que son una representación genuina de una demanda súper relevante en Argentina y en otros lugares. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Suerte en las elecciones del domingo. Gracias, un saludo a toda la audiencia. Ponele Lagus a todas tus recetas. Lagus en todas sus direcciones.